Ustedes tienen claro que para la revista, etcétera, y esperemos también que para ustedes igual, los tres jinetes del apocalipsis populista son la corrupción, la inseguridad y el destrozamiento de nuestro sistema de salud. Y ustedes también, claro está, tienen presente cuando nosotros advertimos justamente al inicio de la administración presidencial, al menos de manera formal a cargo de Claudia Sheinbaum, que señalamos que sobrevendría justamente el colapso definitivo de ese nuestro sistema de salud, entre otras razones, también por los grandes recursos que le quitó Andrés Manuel López Obrador a ese rubro tan esencial para la vida, en favor de o para transferirlos a sus obras faraónicas. Todo esto viene a colación por la extraordinaria revelación que hace a través de hacer periodismo, de un reportaje que hace Animal Político y que tiene como cabeza la exultante, la indignante cantidad de dinero que Andrés Manuel López Obrador le quitó a la salud. Escuchen ustedes, 157,000 millones de pesos. 157,000 millones de pesos. ¿A dónde fueron a parar? Les he dicho, en estas obras faraónicas tan llenas de corrupción y desde luego también a todas aquellas actividades u obras que incitó o que aplicó Andrés Manuel López Obrador, como por ejemplo la farmaciotota, o para proveer de recursos a Segalmex, imagínense ustedes, donde hubo un desvío de más de 8,000 millones de pesos, etcétera, etcétera, etcétera. Y mientras esos efectos, los de la reducción, déjenme reiterar la cantidad, de 157,000 millones de pesos, pues hicieron que en efecto faltaran medicamentos, faltaran insumos médicos, faltaran instalaciones, hospitales sin ningún tipo de conservación, sin ningún tipo de readaptación, modernización, personal médico mal pagado, como lo hemos visto ahora, con hospitales que han colapsado en nuestro país, en la Ciudad de México, en el Estado de México, en Tamaulipas, en Tabasco, en donde se ha expresado con una mayor nitidez esa circunstancia tan fuerte, tan dura, tan conmovedora, que hace que en efecto pues haya personajes tan miserables como la propia Andrea Chávez, que aprovechándose de esas necesidades de una política federal, que no estatal, de una política federal de retrotraimiento de estos servicios, pues entonces ahora lucre con su imagen y con su nombre para con camionetas prestadas por un amigo, Fernando Padilla, del gobernador, del entonces gobernador de Tabasco y ahora actual senador, el jefe de la bancada de Morena ahí en la Cámara Baja, para pues en efecto estar utilizando este tipo de recursos para mal, para muy mal, porque es una campaña desde luego ilegal, para pues eso, estar lucrando políticamente con la gente. El caso es que sí, así dice la cabeza. AMLO le quitó 157,000 millones de pesos a la salud, pero hay un punto y coma estremecedor. Dice, suspendieron 97% de las atenciones a cáncer. Así como se escucha, y eso es también lo que explica lo que estamos viendo, viviendo en distintas hospitalidades que tienen como especialización oncológica, que tienen como especialización pues atender a todas estas enfermedades que genera el cáncer, pues prácticamente tirados, derruidos. Dice la nota, en efecto, que el gobierno de AMLO sacó 157,000 millones de pesos del Fondo para atender cáncer y otras enfermedades de los más pobres del país. No, que primero los pobres. El dinero lo pasó a la tesorería y no se sabe en qué se gastó. Eso es terrible. Se sabe que ya no se gastó para atender enfermedades por el cáncer y otras que tienen que ver o que tienen un grado de incidencia mayor entre las personas que menos tienen. Pero no se sabe a dónde fue a parar ese dinero. 157,000 millones de pesos.
En efecto, dice Animal Político, en solo 2 años el gobierno de Andrés Manuel López Obrador sacó esa cantidad, 157,000 millones de pesos de los fondos destinados a la salud, y esto obligó a suspender el pago de todos los tratamientos de cánceres, trastornos congénitos o trasplantes para los pacientes más pobres del país que debían ser atendidos en el Instituto de Salud para el Bienestar, el INSABI. ¿Se acuerdan ustedes? Todas las irregularidades que los medios de comunicación, Animal Político, Latinus, El Universal, la revista Proceso, etcétera, estuvimos, digamos, documentando. Pues ahí están las razones. Falta, por supuesto, conocer el destino de esa cantidad de dinero. Dice la nota, solo en 2021 el recorte al presupuesto del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, el FONSABI, para atender cáncer infantil, mama y cervicouterino llegó hasta el 97%, lo que impidió, disculpen ustedes, pagar 7,900 tratamientos para pacientes con esas enfermedades que no tienen seguridad social. 97% lo que impidió. Hago estos silencios para, junto con ustedes, digerir una situación tan indignante, porque al mismo tiempo estoy completamente seguro de que ustedes que me están viendo ahorita opinan o recuerdan cuando Andrés Manuel López Obrador y sus farsantes de la 4T descalificaban a quienes decíamos, por ejemplo, no hay medicamentos para los niños con cáncer, y con eso apoyábamos, claro que sí, a la demanda que hacían los padres de familia de esos niños que no tenían esa atención, que no tienen, porque el problema persiste. Y decían que los padres de familia estaban perpetuando un golpe de Estado. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan ustedes? Muy bien, en un canal de la supuesta televisión pública mexicana, ahí en el Chamuco, ahí con el Fisgón, Rafael Barajas. Un año después, dice la nota, en 2022 no pagaron ni un solo tratamiento para las 66 enfermedades consideradas como catastróficas, incluyendo distintos tipos de cáncer, infartos al miocardio, cuidados intensivos neonatales o trasplantes, de acuerdo con reportes contables del FONSABI. Y esto es muy importante subrayarlo, porque se trata de información puntual, de información oficial, no de un montaje, una mascarada o un ataque de algún medio de comunicación neoliberal que aliado de justamente estos neoliberales, o que cayó frente a las tropelías de Felipe Calderón, etcétera, 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 todas esas palabras gastadas, desgastadas, que no hacen otra cosa más que restregar la falta de empatía para con la gente que más sufre, y desde luego también con la falta de empatía para reconocer un mismo problema, y lo que hacen justamente es negarlo. En cambio de todo esto, el gobierno de AMLO transfirió a la tesorería de la Federación 157,000 millones de pesos que debían ser usados para estos enfermos de 2021 y 2022, lo que hace imposible saber en qué se gastaron, porque esos recursos se revolvieron con el resto del dinero de la tesorería de la Federación. Para dimensionarlo, dice Animal Político, esta cantidad es equiparable con los 138,000 millones de pesos del presupuesto del Tren Maya en 2023. O, escuchen ustedes, este dato que hacen los editores de Animal Político es excelente. O 6 veces el presupuesto del INE. ¿Por qué es excelente? Porque buena parte de los embates en contra del INE del parte del populismo autoritario significaban que el INE tenía o significaba un derroche enorme para las arcas de la Federación, cuando en realidad este recorte que hace Andrés Manuel López Obrador, que hizo Andrés Manuel López Obrador, es 6 veces el presupuesto del INE, y además no sabemos en dónde se quedó. Este es uno de los aspectos más indignantes, pero fuera de ello, o junto con ese sentimiento inevitable, pues el hecho de subrayar la falta de transparencia del gobierno es fundamental, porque además también nos permite entender por qué diablos quisieron acabar con el INAI. Precisamente por eso les dejo hasta aquí la reseña de la nota para que ustedes entren al portal
y puedan revisarla, lo que tiene que ver con el seguro social, con otros recortes, en fin, con parámetros de comparación entre lo que teníamos antes de esos recortes y lo que tenemos ahora, pero son sin lugar a dudas datos importantes porque eso es periodismo, ¿no? Y en etcétera ustedes lo saben, nosotros nunca tenemos un solo empacho en reconocer cuando ocurre en un medio de comunicación un aporte de este calibre, de ese tamaño, y como cuando tampoco tenemos empacho en expresar alguna diferencia que podamos llegar a tener con algún medio de comunicación, entendiendo que ejerciendo la propia democracia es la mejor manera de defenderla, porque eso es etcétera. Y yo soy Marco Levario Turcot.